Capítulo 3. La eficiencia del vacío. El silencio en la celda estéril no era ausencia de sonido, sino una sustancia tangible, densa y fría como el mercurio. Naruto, el nombre era ya solo un archivo corrompido en algún rincón de su cerebro, permanecía sentado en la postura que Orochimaru denominaba de reposo óptimo. Espalda recta, manos sobre los muslos, mirada fija en la pared opuesta, donde una mancha de humedad dibujaba formas que su mente ya no intentaba interpretar. La falla en el sistema de procesamiento visual, como él la había descrito, no se había repetido. Los archivos corruptos, el tazón de ramen frío, el resquicio de luz bajo la puerta del estudio de Minato, habían sido sobrescritos. En su lugar, había secuencias de datos limpias, eficientes. La presión exacta de las agujas hipodérmicas, la temperatura a la que hervía su sangre durante los episodios de fiebre de las células Hashirama, la frecuencia del latido del Kyuubi cuando se le inyectaba el suero inhibidor. Él era un sensor biológico de altísima precisión, y nada más. La puerta de la celda se deslizó con un silbido neumático. Orochimaru entró, no con su habitual paso deslizante de depredador, sino con una curiosidad académica palpable. Detrás de él, arrastrando los pies, venía otro niño. Era mayor, quizá de 10 o 11 años, con el cabello castaño y unos ojos tan vacíos y sombríos como los de Naruto, pero con un rastro de tensión en los hombros, un resto de lucha. Llevaba ropas similares, sencillas y gastadas. Buenos días, sujeto cero, saludó Orochimaru. Te presento al sujeto Kinoe. Ha estado conmigo un poco más de tiempo. Ha mostrado una afinidad interesante con las técnicas de madera, aunque su integración fue más traumática. Ineficiente. El niño llamado Kinoe ni siquiera miró a Naruto. Sus ojos estaban clavados en el suelo, pero sus puños, semicerrados, temblaban levemente. Hoy, continuó Orochimaru, colocando una mano en el hombro de cada niño, un gesto que pretendía ser de camaradería y solo lograba ser de posesión, iniciaremos experimentos de interacción social controlada. El aislamiento total es útil para ciertas etapas, pero para un arma verdaderamente versátil, es necesario entender cómo reacciona en entornos con otros estímulos. Los llevó a una sala más amplia, circular, con el suelo de tierra compactada. El aire olía a humedad y a hierbas extrañas. Kinoe posee la habilidad de la liberación de madera, un legado del primer Hokage. Tú, sujeto cero, posees una reserva de chakra y una capacidad regenerativa sin parangón. El objetivo es simple. Kinoe te atacará con sus técnicas. Tú debes sobrevivir, y registrar cada sensación, cada fractura ósea, cada desgarro muscular. No se te permite contraatacar. Solo, existir. Y sanar. Kinoe alzó la mirada por primera vez. Sus ojos, de un marrón desvaído, encontraron los de Naruto. Por un fugaz instante, Naruto vio algo allí. Un destello de angustia, de disconformidad. Luego, el niño mayor apretó los dientes y entrelazó sus dedos en un sello. Mokuton, Kajuka y Krin. Del suelo surgieron no los majestuosos árboles del primer Hokage, sino unas enredaderas retorcidas, enfermizas, que se lanzaron hacia Naruto como serpientes hambrientas. La primera enredadera lo golpeó en el costado, y el chasquido de una costilla fracturándose llenó la sala. Naruto cayó de rodillas. No gritó. Su sistema respiratorio se ajustó para compensar el dolor, un dato más en la corriente de información. Una segunda enredadera se enroscó alrededor de su brazo y tiró, dislocando el hombro con un crujido seco. Orochimaru observaba, tomando notas. Fascinante. La tasa de regeneración se acelera un 15% bajo estrés físico extremo. El chakra del Kyuubi fluye hacia la zona dañada de manera casi consciente. Sujeto Kinoe, aumenta la presión. Kinoe, el sudor perlando de la frente, hizo un nuevo sello. Las enredaderas se hicieron más densas, con espinas como agujas. Se clavaron en las piernas, el torso, el rostro de Naruto, sujetándolo contra el suelo, desgarrando carne. La sangre, más oscura de lo normal, empapaba la tierra. Naruto, inmovilizado, con la visión nublada por su propia sangre, procesaba. Dolor. Nivel 8. Pérdida de fluido sanguíneo. 12%. Regeneración de tejido blando. Insuficiente. Se requiere activación de reservas demoníacas. Y entonces, de las profundidades de su ser, sintió el leve y familiar hervor. Un hilo de chakra rojo, carmesí, brotó de sus heridas, no con la furia descontrolada del zorro, sino con una eficiencia aterradora. Empujó las espinas, cerró las heridas superficiales y comenzó a soldar el hueso roto. Fue un proceso automático, orgánico, como la savia subiendo por un árbol herido. Kinoe, al ver el chakra rojo, retrocedió un paso.
Su control vaciló. Las enredaderas se aflojaron. En sus ojos, el destello de angustia se convirtió en puro horror. No era horror por Naruto, sino por sí mismo, por lo que estaba haciendo. No te detengas. Ordenó Orochimaru, su voz cortante como el acero. La compasión es una variable contaminante, Kinoe. Es ineficiente. Pero Kinoe no podía. Estaba temblando. No, no quiero, Naruto, ahora liberado, se puso de pie. Su hombro ya estaba en su sitio, la costilla soldándose. Miraba a Kinoe, no con odio, ni con gratitud, sino con la misma curiosidad clínica con la que Orochimaru los observaba a ellos. Vio la lucha interna en el niño mayor, la falla en su programación. Era interesante. Orochimaru suspiró, decepcionado. Una reacción predecible, pero no por ello menos frustrante. La exposición temprana a la moral convencional deja residuos difíciles de erosionar. Se acercó a Kinoe y, con un movimiento rápido, le colocó la punta de un dedo en la frente. El niño se puso rígido, los ojos en blanco, y cayó inconsciente al suelo. Llevadlo a su celda para reacondicionamiento. Mientras los subordinados de Orochimaru arrastraban a Kinoe, el Sannin se acercó a Naruto. Le examinó las heridas ya casi cerradas. Tu desempeño fue adecuado. La activación controlada del chakra del Kyuubi es un gran paso. Pero hay algo más. Sus ojos dorados se clavaron en los de Naruto. Cuando Kinoe vaciló, ¿qué sentiste? ¿Nada? Naruto consideró la pregunta. Revisó los registros de sus sensaciones internas. La variable Kinoe mostró una inconsistencia entre su programación y su ejecución. Generó una pausa en la secuencia de ataque. Fue una anomalía. ¿Y la anomalía te provocó algo? ¿Alivio? ¿Ira? ¿Algo? Naruto negó lentamente con la cabeza. No. Solo una reducción del 40% en el daño recibido durante el intervalo de pausa. Fue estadísticamente favorable. Orochimaru sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa de profunda, casi poética, satisfacción. Había logrado lo que muchos creían imposible. No solo había quebrado el cuerpo y el espíritu de un Jinchuriki, sino que había erradicado el último vestigio de respuesta empática. Naruto era ahora un cristal perfectamente claro, sin una mota de polvo emocional que distorsionara la luz de los datos puros. Era el instrumento definitivo. Perfecto, murmuró. Mañana, probaremos con estímulos emocionales más complejos. Hay unos prisioneros de Iwa que no servirán para nada más. Veremos si su sufrimiento, suplicando por sus vidas, genera alguna fluctuación en tus lecturas. Mientras tanto, en las profundidades de la mente de Naruto, en la prisión de aguas negras donde una vez rugió el Kyuubi, el silencio también reinaba. La gran zorra de 9 colas estaba acurrucada, no con furia, sino con una pesadez lúgubre. El resplandor maligno de sus ojos se había atenuado. A través de los ojos de su Jinchuriki, el zorro lo había visto todo. Había sentido cada corte, cada quemadura, cada fractura. Al principio, se había deleitado con el dolor del humano, con su desesperación. Pero luego, esa desesperación se había apagado, reemplazada por la nada. Y esa nada era más aterradora que cualquier odio. El Kyuubi ya no tenía contra quién rebelarse. No había un alma que quebrantar, solo un vacío que devoraba incluso su propia malicia. El chakra que fluía hacia las heridas de Naruto ya no era saqueado a la fuerza ni dado con rencor. Era simplemente una función, como la circulación de la sangre. La bestia de 9 colas, el símbolo del caos y la destrucción, se encontraba atrapada en la maquinaria más perfecta y espantosa jamás creada. Un corazón que había dejado de latir por completo. En la siguiente celda, Kinoe, ahora llamado Yamato por sus captores, despertó en la oscuridad. El reacondicionamiento había dejado su mente dolorida y confusa, pero el recuerdo del niño de cabello amarillo y ojos muertos, sanando bajo las enredaderas sin emitir un solo sonido, estaba grabado a fuego en su memoria. No era un compañero. No era un amigo. Era un espejo de lo que él podría llegar a ser si seguía cediendo. Y por primera vez en mucho tiempo, en el corazón destrozado de Yamato, algo se aferró a un último fragmento de identidad, de resistencia. No por sí mismo, sino como un tributo mudo al fantasma que acababa de conocer, al niño que ya no estaba allí para resistir.